San Roque es un santo muy querido y popular entre las personas enfermas de epidemias, pero también entre los peregrinos y entre quienes han sido acusados falsamente de algún delito que no cometieron. San Roque nació entre finales del siglo XIII y comienzos del XIV en la ciudad francesa de Montpellier. Era hijo del gobernador de la ciudad y por esa razón su familia era una de las más ricas de la región. Al nacer, sus padres le pusieron de nombre Roque, que significa fuerte como roca. Cuando cumplió 20 años, murió su madre y poco después también murió su padre. Entonces Roque decidió consagrarse a Dios, vendió todos sus bienes y repartió el dinero entre los pobres. Probablemente ingresó en la Tercera Orden Franciscana y partió hacia Roma como humilde peregrino con la intención de visitar los santuarios y reliquias de aquella ciudad. Por esa misma época se desató una terrible epidemia de peste que asoló a buena parte de Europa, causando una terrible mortandad entre la población. Cuando llegó a Italia, antes de ir directamente a Roma, Roque se dedicó a cuidar a los enfermos que se encontraban por todas partes. Se dice que muchos eran los que se curaban cuando Roque les hacía la señal de la cruz. Sin embargo, otros morían por la extrema gravedad de su enfermedad. Entonces Roque se encargaba él mismo de darles sepultura, pues nadie más se atrevía por el miedo a contagiarse de la peste. Fue tanto el empeño y la abnegación que puso Roque en el cuidado de los enfermos que algún tiempo después contrajo la enfermedad. Entonces en su cuerpo comenzaron a aparecer manchas negras, úlceras y llagas que le causaban un terrible dolor, especialmente en las piernas. Como Roque no quería ser una carga para nadie, salió de la ciudad arrastrándose sin que nadie le viera y se internó en un bosque solitario con el propósito de morir y entregar su alma a Dios. Sin embargo, la muerte de Roque no estaba aún en los designios de Dios. Por eso ocurrió un milagro que fue el siguiente. Primero, en el lugar donde Roque se ocultaba, nació un aljibe de agua cristalina que le ayudó a calmar la sed. Después, un perro llegó con un pan en el hocico y se lo entregó a Roque para que se lo comiera. Además, por las noches un ángel lo visitaba y le daba aliento. El perro siguió llegando todos los días puntualmente con el pan para alimentar a Roque. Lo que ocurría era que el perro se llevaba el pan de la cocina de su amo para entregárselo al enfermo. Finalmente, el amo del perro decidió seguir al animal para ver a dónde se llevaba los panes de su cocina. Cuando descubrió que era para aquel enfermo, el bondadoso amo del perro se llevó a Roque para su casa y lo cuidó hasta que estuvo recuperado de la enfermedad. Roque regresó a su labor de cuidar a los enfermos de la epidemia y logró curar no solo a muchas personas, sino también a animales que habían contraído la enfermedad. Tiempo después, cuando regresó a su ciudad natal, se encontró con que la ciudad estaba en guerra. Entonces los soldados lo capturaron confundiéndolo con un espía, y lo tuvieron muchos años encerrado en un calabozo como prisionero, hasta que murió en su celda entregando su alma a Dios. San Roque tuvo una vida ejemplar. Enseñó la compasión y el cuidado que hay que tener hacia los enfermos. En su nombre se han construido muchos hospitales, iglesias y hermandades encargadas del cuidado de los más necesitados. Era un gran devoto de la Virgen y admiraba mucho a San Francisco de Asís, a quien siempre quiso imitar. En buena parte de Europa e Hispanoamérica es un santo muy querido y venerado. A San Roque se le suele representar con traje de peregrino y bastón, en una de sus piernas mostrando una llaga, y a su lado un perro con un pan en el hocico o un ángel. Su festividad se celebra el 16 de agosto. Pidamos a San Roque por la salud de todas aquellas personas que sufren por las epidemias en todo el mundo, para que alcancen la salud no solo corporal, sino muy especialmente aquella salud del alma, y que con su ayuda y siguiendo su santo ejemplo, transitemos por el camino que conduce a la salvación eterna. Amén.